Hola chicos y chicas, buen día. Hoy vamos a seguir con el tema de circuitos de corriente continua. Entonces, para empezar esto debemos de saber que existen dos tipos de corriente. La primera es corriente directa, que se denomina como CV, y se le llama al flujo continuo de carga en una sola dirección, solamente en una. Y corriente alterna, que se denomina con CA, y es el flujo de una carga que cambia en dirección y magnitud, o sea que la dirección y la magnitud siempre van a estar cambiando, y es así como diferenciamos una corriente directa a una alterna. Entonces, vámonos directo a los resistores en serie. Antes de ver lo que es un resistor en serie, debemos de saber que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierra la trayectoria que se proporciona a la corriente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ramas? Quiere decir resistores. Esto de aquí se le conoce como un resistor. Y aquí tenemos un circuito eléctrico, el más básico. Si se fijan, ¿por dónde va a empezar mi circuito eléctrico? Por esta rayita. Van a encontrar una rayita larga y una pequeña pero gordita. Entonces, la larga es donde se empieza y la pequeña es donde termina nuestro circuito. Empezamos y vemos que llegamos a una I. Y ya la conocemos, ahí se le conoce como intensidad de corriente. Seguimos avanzando en nuestro circuito y nos encontramos con una R, que es una resistencia. Y avanzamos y terminamos. Aquí nosotros llegamos a una letra griega que se llama epsilon. Y esto es lo que ya conocemos como una FEM. Que era una FEM, es una fuerza electromotriz, que también le podemos denominar como voltaje. ¿Sí? El voltaje que necesitamos para nuestro circuito. Entonces vamos a tener tres cosas: voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Si se acuerdan de los temas anteriores, pues con estas tres cosas tenemos lo que es nuestra ley de Ohms. Y con la ley de Ohms podemos resolver esto. Bien, entonces voy a borrar. Bien, vamos a hacer otro circuito eléctrico, pero si ya entendimos lo que es un circuito, vamos a ponerle más resistencias y vamos a ver cómo cambia. Recuerden, la larga es donde empieza, la pequeña donde termina. Bien, entonces, aquí nos están proponiendo un circuito, pero ya vamos a tener más resistencias. Si se fijan, tenemos una resistencia, dos resistencias y tres resistencias. Bien, nuestro flujo pues va para este lado, es nuestra intensidad, y aquí tenemos nuestro voltaje. Ok, entonces lo primero que debemos de saber es cuando tenemos más de una resistencia, vamos a tener que sacar siempre lo que se le denomina como resistencia efectiva. Resistencia efectiva. Bien, la resistencia efectiva pues es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Muy sencillo. Vean, nos preguntan cuál es la relación de la resistencia respecto a las tres, de la resistencia efectiva respecto a las tres resistencias iniciales. Sabemos que es esta, pero ¿cómo llegamos a eso? Pues, muy sencillo. Tenemos que sacar la intensidad total de nuestro circuito. Para sacar la intensidad total de nuestro circuito, debemos de saber que en cada resistencia hay una intensidad también. Intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Y también en cada resistencia va a haber un voltaje diferente. Voltaje 1, voltaje 2
y voltaje 3. Siempre va a haber las mismas resistencias, las mismas intensidades y los mismos voltajes. Pero, como vimos en nuestra corriente directa, es flujo continuo de carga en una sola dirección. Si nos dice que es el flujo continuo, significa que las intensidades van a ser exactamente las mismas en cualquier lado, ¿sí? Intensidad 1 es igual a la intensidad 2, la intensidad 2 es igual a la intensidad 3. ¿Por qué? La intensidad nunca va a cambiar, nunca. Lo que sí va a cambiar es el voltaje. También tenemos que sacar el voltaje total. El voltaje total va a ser diferente en la resistencia 1 a la resistencia 2 que a la resistencia 3. Por lo tanto, el voltaje total sí va a ser la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Entonces recuerden, el flujo, la intensidad de corriente es la misma en todo el circuito. El voltaje va a ser distinto en cada resistencia. ¿Bien? Entonces, recordando nuestra fórmula de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, vamos a modificar esta fórmula para dejar todo en función de R. Por lo tanto, se va a convertir a intensidad total por la resistencia efectiva es igual a intensidad 1 por la resistencia 1 más intensidad 2 por la resistencia 2 más intensidad 3 por la resistencia 3. Si se fijan, la intensidad está multiplicando, la paso del otro lado dividiendo. Y como yo les dije que las intensidades son exactamente las mismas, pues yo puedo cancelar todas las intensidades con mi intensidad total. ¿Qué es lo que me va a quedar como resultado? Me va a quedar que la resistencia efectiva es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que es lo que tengo aquí arriba. Por lo tanto, estas tres formulitas, apréndanselas de memoria. Recuerden, la resistencia efectiva y el voltaje total son sumas, es la suma del voltaje y la suma de la resistencia. Y la intensidad total son iguales. La intensidad en un circuito siempre va a ser la misma. Eso deben de aprendérselo de memoria, por favor. Bien. Entonces, vamos a borrar y hacer un ejercicio. Recapitulando, vamos a hacer un pequeñito resumen. Lo primero es la corriente es igual en cualquier parte, de un circuito en serie. Bien, algo que se me olvidó comentarles es la diferencia en un circuito en serie paralelo. Recuerden, un circuito en serie, pues es el que ya habíamos hecho, que va a tener punto inicial y un punto final. Están en serie. Si se fijan, los dos van en un mismo lado, el flujo va para un mismo lado, ¿sí? Va por aquí, pasa la resistencia 1, sigue para el mismo lado, pasa la resistencia 2 y sigue para el mismo lado. Siempre es el mismo lado. Uno en paralelo, por ejemplo, si yo tengo algo así, tengo aquí un punto, el punto B, tengo tres resistencias. ¿Se fijan? Digamos que de aquí empiezan nuestra intensidad. Pasa la primera resistencia. ¿Y qué es lo que pasa? Al pasar la primera resistencia vamos a tener dos opciones. La primera opción es irnos a la resistencia 2 y sería pues mi circuito en serie. Pero también tiene otra opción, que es irse para abajo. Si fijan, aquí ya tiene dos opciones.
Eso ya no es un circuito en serie, sería un circuito en paralelo. Cuando solo tiene una misma opción y es un flujo continuo hacia una sola dirección, es en serie. Cuando tiene dos opciones que puede cambiar el flujo, acuérdense, cambia la trayectoria y la magnitud, eso ya se considera en paralelo, para que tengan cuidado. Por lo tanto, la corriente va a ser igual siempre en un circuito en serie. Bien, nuestro segundo punto es el voltaje a través de las resistencias en serie es la suma de todos los voltajes. Hasta lo voy a poner con la formulita. Acuérdense que la intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades. En esta, el voltaje a través de las resistencias en serie es la suma de todos los voltajes. Perdón, aquí era igual. Son iguales las intensidades. Y el voltaje, si cambia, es la suma. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Y por último, la resistencia efectiva en serie es equivalente a la suma de resistencias individuales. A la suma de las resistencias individuales. Recuerden, la resistencia efectiva es igual a la suma de todas las resistencias que existan en nuestro circuito. Son los tres puntos importantes que debemos de tener en cuenta. Bien, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. En el cual nos indican que el flujo va para este lado. Vamos a tener un punto A y vamos a tener dos resistencias, R1 y R2, con una freno. Bien, en el cual el problema nos dice las resistencias R1 y R2 son de 2 ohms y 4 ohms. Por lo tanto, voy a poner aquí los datos. La resistencia 1 va a ser igual a 2 ohms y la resistencia 2 va a ser igual a 4 ohms. Si la fuente de FEM mantiene un diferencial de potencial constante de 12 volts, acuérdense, si no sé ¿qué nos está indicando? Me guía por las unidades. Nos dijeron 12 volts. 12 volts sabemos que es voltaje. Bien, ¿qué corriente se suministra al circuito externo? Entonces nos están preguntando la intensidad de corriente. Bien, entonces, ¿cómo calcular la intensidad de corriente? Pues si recuerdan, tenemos una fórmula que nos dice que la intensidad de corriente es igual, voy a poner fórmula, nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Bien, entonces recuerden que cuando tenemos dos resistencias, nuestra resistencia se vuelve en la resistencia efectiva. Si se fijan, ya tenemos voltaje. Entonces, lo que tenemos que encontrar es nuestra resistencia efectiva. Pero para la resistencia efectiva ya sabemos nuestra fórmula. Es la suma de las resistencias.
Por lo tanto, hacemos nuestra sustitución y primero sacamos la resistencia efectiva, que es igual a resistencia 1, que es 2 ohms, más resistencia 2, que es 4 ohms. Y eso nos va a dar un total de 2 más 4, 6 ohms. Bien, ya que tenemos nuestra resistencia efectiva, que es la de aquí, utilizamos la fórmula. Intensidad de corriente es igual al voltaje, que son 12 volts, entre la resistencia efectiva, que son 6 ohms. Y eso nos va a dar un total de 2 entre 6, 2 amperes. Recuerden que la intensidad de corriente se mide en amperes. Bien, si se fijan, hay que tener muy en cuenta que cuando nos preguntaron qué corriente se suministra al circuito, debemos de saber que el voltaje es el total. La intensidad es la total. ¿Qué intensidad de corriente se suministra en todo el circuito? Ya tenemos nuestro voltaje total y tuvimos que sacar nuestra resistencia efectiva. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la caída de potencial a través de cada resistor, a través de cada resistencia? Eso ya nos cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque nos están diciendo ahora, la caída de potencial significa encontrar el voltaje en cada una de las resistencias. Recuerden que el voltaje se varía, por lo tanto debemos de encontrar el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2. Recuerden que nos están preguntando cuál es la caída de potencial. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra respuesta, que es 2 amperes. Voy a borrar esta parte. Bien, y para calcularla me paso a la ley de Ohms, que es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia efectiva. El voltaje lo despejo y paso a la resistencia del otro lado. Me va a quedar intensidad de corriente por la resistencia efectiva es igual al voltaje. Bien, ahora, como nosotros ahora queremos sacar el voltaje de cada uno, nosotros ya no necesitamos la resistencia efectiva. Nosotros lo que necesitamos es la resistencia en cada resistor, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que aplicar esta fórmula 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Pues vamos a tener el voltaje para la resistencia 1 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia 1, y para el voltaje 2 es igual a intensidad de corriente por la resistencia 2. Sí, hay que tener mucho cuidado qué nos están pidiendo, si es de todo el circuito o si es de solamente la resistencia. Por lo tanto, la intensidad ya la tenemos. La intensidad, recuerden que no cambia en ningún lado. Y la resistencia sí va a cambiar. Entonces nos va a quedar 2 ohms. Y 2 por 2 son 4. ¿4 qué? Pues 4 volts. Aquí igual, 2 amperes por la segunda resistencia. ¿Cuánto habíamos dicho que era la segunda? 4 ohms. 2 por 4 nos va a dar 8 volts. Y si se fijan, si hacemos la suma, nos tiene que dar el voltaje total. Voltaje total es igual al voltaje 1 más voltaje 2. Eso es igual a 4 volts más 8 volts. Eso nos da un total de 12 volts, exactamente el que ya teníamos. ¿Sí? Si les da la suma diferente a este resultado, algo hicieron mal en el circuito. ¿Sí? Siempre les tiene que dar el mismo voltaje final. Bien, entonces les voy a dejar una tarea. Respecto a esto, se hacen muy similar. Recuerden que deben de aplicar estas fórmulas, solo son 3 condiciones. Y espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, ya saben que pueden preguntarme por Classroom o por WhatsApp. Nos vemos.